hablar de un pasaje, un capítulo, así que vayan a su escritura, vayan a su Biblia. Eugenia, saludos Eugenia, te amamos muchísimo a ti y a tu familia. Dice Luz Salas, lo bueno que no vivía antes en los tiempos de Moisés, pobres corderitos. Salud. No, les digo que son geniales. Ya todos ellos, es Luz, Chanito, Belén, Bruno, todos son allá de Puebla, de la Sierra de Puebla, así que ya ellos saben su rollo y ya saben de las hamburguesas. Son hamburgueseros buenísimos. Saludos a esa sala, siempre con... Qué bueno que estás conectado, amigo. Bendecido. Y Eugenia, igual, saludos para ti, Eugenia. Va, entonces hoy vamos a ver un pasaje, un capítulo. Está extenso, pero está en Primera de Samuel, capítulo 17. Y no sé, estaba yo muchas veces... a veces pienso, cuando uno va a enseñar, uno dice, leo todo el capítulo, no lo leo todo el capítulo. Y bueno, dentro de eso, la verdad es de que todo lo que este capítulo contiene nos va a dar mucha luz de lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Pero yo le pedí al Señor que el Señor nos mostrara este evangelio, que nos mostrara el evangelio, porque cuando el Señor Jesucristo habló de las Escrituras, Él dijo algo muy importante. Él dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. O sea, en otras palabras, familia hermosa, les voy a decir una cosa. Las Escrituras nos hablan de una sola cosa. Aunque haya historias, haya eventos en ella, en toda la Biblia hay eventos, pero todo tiene que ver con un solo tema. Y todo tiene que ver con el único tema, con el único propósito del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando dijo de las Escrituras, Él dijo, ellas dan testimonio de mí. Entonces, como el tema de las Escrituras es Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia, eso ponlo ahí, nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia, entonces cada vez que leamos las Escrituras, nos tiene que dar luz, o más bien tiene la intención el Señor, de que en esa escritura, en esa historia, en ese pasaje, tenga contenido, códigos que tienen que ver con el evangelio, códigos que tienen que ver con este pacto eterno en el cual tú y yo vivimos y disfrutamos. Por eso es que este nuevo pacto, este evangelio que nos ha sido manifestado, chicos, este evangelio tiene que ver no con un tiempo cronológico, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto? Es un evangelio que es eterno, por eso es un pacto que es eterno. Entonces no tiene que ver con un tiempo cronológico, sino esto rompe los tiempos, rompe los tiempos. Quien accedió a este pacto lo pudo hacer en cualquier tiempo, porque es un pacto vigente en la eternidad. En la eternidad este pacto está consumado. Pon ahí, esto es bien importante, porque esto es lo que nos golpea la cabeza. El pacto eterno, chicos, está consumado desde la eternidad. Si está consumado desde la eternidad, fíjense lo que voy a decir. Entonces, quien acceda a esa eternidad tiene precisamente el acceso y el disfrute de ese pacto, de esa realidad. Por eso es que vemos el evangelio en todas las Escrituras. Estoy tratando de llevarte, mi amigo que nos escuchas, mi hermano, mi familia, todos los que nos escuchan, quiero llevarte a un detalle, fíjense, a que cuando leamos las Escrituras nos demos cuenta que esa Escritura tiene un contenido para nosotros, tiene un contenido de evangelio para nosotros, y que el Espíritu Santo, con su luz, como acabamos de cantar, nos lo revela y nos muestra las verdades contenidas del evangelio en toda esa escritura. Y también nos deja ver entonces, y eso nos da mayor claridad y entendimiento de cómo la gente que accedió a ese pacto eterno disfrutar estas realidades que ahora tú y yo disfrutamos en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las dimensiones del nuevo pacto tienen que ver con la operación de la vida de las personas. Eso escríbelo. Tiene que ver con cómo opera la persona, más que
en qué tiempo vive la persona. Repito, las verdades del Evangelio, las verdades del Nuevo Pacto, porque voy a decir otra cosa, Evangelio y Nuevo Pacto es lo mismo, tenemos la tendencia a separarlo, pero no, el Evangelio y el Nuevo Pacto es lo mismo. El Nuevo Pacto son esos códigos con los cuales se opera ahora en la realidad de Jesucristo. Entonces es muy, muy importante, muchachos, entender, muy importante entender que tiene que ver la vida de las personas. Esto opera según la vida de la persona. Y cuando digo según la vida de la persona, ojo, no me estoy refiriendo a un código moral. No estoy refiriéndome a que el nuevo pacto o el pacto eterno opera según la persona se porte bien. Acuérdense, ya lo vimos, vamos a estar recuperando algunos principios. Acuérdense que vimos que este es un pacto de gracia. Di conmigo gracia. Eso es muy importante. Pon ahí en tus notas, este es un pacto de gracia. Por eso, ya lo vuelvo a decir, es un poco a veces complicado de entender en nuestra mente. Y luego, ¿por qué es complicado de entender? Porque no podemos comprender tanta gracia, tanto regalo inmerecido del Señor para nosotros. Y luego, si a esto le añadimos que es un pacto unilateral, o sea, ¿a qué me refiero? Que es un pacto que el Señor no tiene ninguna expectativa contigo, aunque no lo creas, porque es por gracia, no tiene una expectativa contigo. Él hizo el pacto con el Hijo, pero el Hijo de Dios te metió en Él para que tú participaras en ese pacto. Entonces estas cosas son las que a nuestra mente le cuestan mucho trabajo, porque tenemos la tendencia humana de nosotros hacer algo para cumplir en el pacto. Si nosotros disfrutamos, si nosotros entendemos la gracia y el Espíritu nos la revela, mira, te voy a decir, vas a vivir la vida más extraordinaria y maravillosa que nunca has vivido. Deja que la gracia te sea revelada por el Espíritu. Deja que la gracia alumbre allá lo profundo de tu ser y que nos saque toda esa construcción legalista, toda esa impronta legalista que tenemos dentro de querer nosotros completar algo como si algo hubiera faltado en ese pacto. Ese pacto fue completado por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por todo y Él logró que ese pacto fuera efectivo para nosotros porque estamos nosotros en Él. Por eso es importante recuperar lo que hay. Es todas esas verdades del Evangelio que están allá en las Escrituras y que son para nosotros, que son para nuestra enseñanza, son para nuestra edificación. Y hoy, fíjense, vamos a hablar del rey David, así que pongan ahí. El tema de hoy, como vieron en la transmisión, le puse una batalla desigual. Una batalla desigual. Y vamos a hablar de cómo esta batalla desigual, de hecho, tú estás en una batalla desigual. Yo sé que algunos van a pensar que la batalla es desigual porque vamos a referirnos a David, vamos a referirnos a Goliat y van a decir, pues sí, era una batalla desigual porque Goliat era un hombre más grande, era un hombre más fuerte, era un guerrero. Pero ahorita vamos a ver cómo sí era desigual, pero no de esa manera. Era desigual, me voy a adelantar, era desigual porque no tiene nada que ver Goliat con un David. No tiene nada que ver la estatura de un Goliat con todo lo que contenía David. Es una pelea desigual. Y yo quiero hoy, y me adelanto porque así debe de ser, los principios hay que soltarlos claro para que te puedes olvidar de todo lo que yo diga en la siguiente hora, pero no te olvides de una cosa. Te voy a decir algo. Tú y yo también tenemos una batalla. Exacto, tenemos una batalla y esta también es una batalla desigual, pero es desigual porque tú en Cristo, escribe, eres más poderoso, eres más grande, eres más fuerte, tienes más recursos, tienes un ejército más grande, tienes una mayor inteligencia, operas en otra mente, tienes un espíritu mayor. Por eso es desigual, muchachos, por eso es desigual. Vas a terminar, al final de esta lección vas a decir, pobrecito Goliat, no supo dónde se metió, porque se metió con un hombre que operaba en una dimensión mayor. Y eso, ya te lo dije, eso es lo que quiero que caminemos, pero es bueno que lo sepas.
para que sepas por dónde vamos pisando. Hoy vas a entender que tú operas en una dimensión mayor, en una mente mayor, con un espíritu mayor, con recursos mayores. Así que pobre de tu enemigo. El enemigo que se ha levantado contra ti no tiene idea de que se metió en una batalla desigual, totalmente desigual, porque no tienes nada que ver tú con el enemigo que se puso frente a ti. Entonces, pobrecito de Goliat, y hoy vamos a descubrir algunos detalles que son importantes que los entendamos, porque obviamente este pasaje, como toda la escritura, nos habla del evangelio de Cristo. Obviamente, este pasaje nos da luz de verdades del nuevo pacto, de realidades del nuevo pacto que son vigentes, porque no tienen una vigencia cronológica, sino tienen una vigencia por la persona que opera en ellas. Así que dile al que está a tu lado, tú eres clave en esto, tú eres clave. El nuevo pacto tiene la operatividad en la persona que conoce sus códigos y opera en ese pacto, porque conoce cómo opera el pacto en el que se encuentra. Amén. Entonces, toma tu cuaderno, así que toma tu pluma, y así que siéntate bien. Está muy largo el tema. Yo voy a tratar de durar a lo mucho, terminar a las 11:30. Así que voy a tratar de caminar lo más que se pueda. Y vamos a tratar de ir lo más rápido que se pueda no sé si lo más rápido, pero lo necesario, ¿sale? Pero necesitamos poner atención, chicos. Y necesitamos, ¿se acuerdan que les dije hace unas semanas que necesitamos definir al enemigo? Necesitamos definir al enemigo, saber cuál es nuestro enemigo. Necesitamos saber quién es para no pelear la pelea incorrecta, para no perder el tiempo. Amén. Dice Gigi Paz, qué necesario era escuchar esto. Creo que tiene mucho que ver con lo que estoy viviendo. Por supuesto tiene que ver. Claro que tiene que ver con lo que tú y yo y todos estamos viviendo. Amén. Porque es importante que nosotros podamos darnos cuenta que la batalla en la que nos encontramos. Les voy a decir una cosa. Ahora sí voy a parecer esa frase muy usada tradicionalmente. El enemigo, estoy seguro que está enojado de que tú escuches lo que hoy escucharás, porque será exhibido su sistema, su modus operandi y su supuesta fortaleza quedará exhibida. ¿Por qué? Porque tú tendrás una mayor claridad de la realidad en la cual hoy tú te encuentras. Si tú hoy conoces mejor la realidad en la que vives en Cristo, pobre del enemigo que se ha puesto frente a ti. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. No dudes en compartir, acuérdate, comparte la transmisión, dale un like, dile a tus amigos, hey, conéctate. Si hay alguien que está sufriendo tribulación, dificultad, creo que le puede servir el tema de hoy. Y vamos a leer versículo por versículo. La misma palabra nos enseña cosas extraordinarias. Saludos, Alejandra. Saludos, hombre de guerra. Dice, los filisteos se juntaron. Vean la escena, vamos para allá. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Ahí está la primera escena. Hey, pongamos atención. Y los filisteos, vean, estaban ¿dónde? Sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado y en medio de ellos había un valle. Estaría bueno que en tu cuaderno, si tienes ahí, dibujaras una montañita de un lado y después una del otro. Arriba de esta montaña, de un lado estaban los filisteos y arriba de la otra montaña estaba el pueblo de Israel. Es interesante, en medio había un valle y en ese valle era donde se desarrolla toda esta batalla. Tremenda batalla. Pero fíjense cómo estaban ellos. Israel en un monte, los filisteos en otro y
estaba en medio un valle. Por cierto, la palabra valle significa, es una palabra hebrea que es gai, que significa angosto. Es un lugar angosto, era un estrecho. El otro día lo vi en un video de Israel y vi el lugar exacto, chicos. Fíjense, el lugar exacto donde peleó, donde se enfrentaron David y Goliat, y donde estaban los dos ejércitos, los ejércitos de los filisteos y los ejércitos de Israel. Y pueden creer que ahí dice la escritura que tenían dos campamentos, pero imagínate qué nivel de campamentos eran, que ya eran construcciones, o sea, eran construcciones. Tú en la Biblia lees como tú te imaginas que son casas de campaña, ¿verdad? Porque son dos campamentos. Bueno, sorpréndete. Fíjense, sorpréndete, estaban los dos ejércitos tanto tiempo mirándose de frente, pero duraron tanto tiempo que dijeron, pues mejor vamos a construir, los filisteos dijeron, mejor vamos a construir nuestras casas aquí, porque esos ni siquiera vienen en contra de nosotros. Y los israelitas también dicen, pues también nosotros hagamos casas aquí, porque se ve que esos no tampoco se animan a atacarnos a nosotros. Entonces, hoy, si tú vas al monte de Ela, en el valle de Ela, y a esos dos montes que todavía existen, si tú vas allá, vas a ver ruinas, ¿puedes creerlo? Ruinas del campamento de Israel y ruinas del campamento de los filisteos. Ahora, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Dile, pon ahí, ese es, y ahí vamos, y ves que vamos a desmenuzar, vamos a dejar ver, vamos a dejar que la escritura, chicos, nos muestre todo el sistema que no es el pensamiento divino. Vamos a dejar que Dios nos muestre todo el sistema religioso. También vamos a desenmascarar religión, porque ahí lo que estaba pasando es de que había lo que decimos en México, mucho ruido y pocas nueces. Estaban los dos campamentos, los dos en sus montes, los dos tenían tanto tiempo ahí que ya habían construido, habían hecho construcciones, o sea, nada más imagínense eso, y no se animaba nadie a lanzarse a la guerra. No sé por qué me suena a lo que hoy vemos, y ahorita voy para allá, ahorita lo vamos a ver más claro. Seguimos leyendo, vamos al versículo 4 hasta el versículo 7. ¿Listos? 1 Samuel 17, versículo 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos, y ponla ahí en tus notas, vamos a ver tantito nada más al enemigo Goliat, porque aquí aparece este enemigo que sale del ejército de los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Qué interesante. La palabra paladín, que dice aquí, de los filisteos salió un paladín, escribe, es interesante, ¿eh? La palabra paladín es ish. O sea, era un ser humano, un hombre natural. Miren nada más. El que tenía enfrente era un hombre natural. Y este hombre tenía algunas características. Su nombre mismo, Goliat, escribe, Goliat, ¿qué creen que significa? Goliat significa desnudo, exhibido o descubierto. Este hombre medía más de 3 metros, bueno, entre 2 y 3 metros se cree que aproximadamente tenía de estatura. Él tenía en la cabeza un casco de bronce que le protegía la cabeza. La cabeza, me puse también a investigar esta palabra cabeza, que en hebreo es rosh. Y esta palabra rosh significa alto, cabecera, cabeza, capitán, caudillo, cima, el comienzo, la cumbre, la cúspide, la delantera, el director, encima, lo encumbrado, lo excelente, lo fino, quien gobierna, el jefe, el mando, el primero, el principal. Me voy a adelantar. ¿Se acuerdan dónde pegó la piedra de David?
Pongan ahí, ¿se acuerdan dónde pegó la piedra de David? Ya todos conocemos la historia. Voy a ir aprovechando que sé que prácticamente la historia la conocemos, la historia. Pero ahorita te voy a ayudar para que esa historia deje de ser una historia y te des cuenta que es el evangelio. Esta es la idea, muchachos. Que el problema es que conocemos la historia, pero no conocemos el evangelio, el espíritu de esa palabra. ¿Dónde pegó la piedra de David? En la cabeza de Goliat. Fíjate, ese Goliat fue lastimado. ¿En dónde? ¿En dónde fue lastimado? Entonces, ¿quién es ese Goliat? ¿A dónde fue lanzada? Fíjense, ¿a dónde fue lanzada la piedra de ese David? Fue lanzada a la cima. Pongan ahí, la piedra fue lanzada a los capitanes, la piedra fue lanzada a lo más alto, fue lanzada a la cabecera, fue lanzada a la cumbre, fue lanzada esa piedra a los que iban adelante, fue lanzada a los que iban en la dirección, a los que tienen dirección, fue lanzada a los que están encumbrados, a lo más excelente. Esa piedra, mira, la piedra que lanzó David, te voy a decir a dónde iba, escribe, la piedra que lanzó David fue a un sistema que es el que trae a este mundo, el que gobierna este mundo, es el sistema que tiene a todos los gobiernos. Fíjate, es un sistema que gobierna, es un sistema que es el mando principal, son los príncipes de este mundo, es la punta de lanza, son los soberanos de este mundo. Eso significa cabeza. La piedra que mandó David, esa piedra que mandó David, te voy a decir, iba directo a lo principal, así es, al jefe, iba directo al primero. ¿Quién es Goliat? Ish, un paladín, es un hombre, escribe ahí, es una mentalidad. Goliat es una mentalidad humana. Es esa mentalidad humana que gobierna el mundo. Vamos a empezar a descubrir a ese Goliat, que tiene una coraza. La mayoría de su cuerpo estaba cubierto de bronce. Y bronce, escribe en la escritura, tiene varios símbolos. Uno de ellos es dureza y obstinación. Es una estructura de mente humana, dura y obstinada y orgullosa, que está, fíjense, que sale y que este sistema se pone, y ahí va la tragedia, delante de quienes, del supuesto ejército de Dios, que no tiene ni idea de cómo enfrentarlo, y ahorita ya me estoy adelantando, porque ni siquiera sabe cómo enfrentarlo, porque cree que no tiene lo necesario para enfrentarlo. Dice Oscar Z, le pegó al sistema operativo, exacto. Gracias, Oscar, por ese aporte. Por eso la iglesia, chicos, no hemos tenido el efecto que tenemos que tener en la victoria de la batalla que estamos teniendo, que es contra el sistema de este mundo. ¿Saben por qué no somos efectivos? Porque no le pegamos al sistema operativo. No le pegamos a las cabezas. No le pegamos a donde fluye todo. ¿Por qué? Porque estamos trepados en nuestro monte. Ahorita vamos a ver la escena. Estamos, sí, posicionados en guerra. Oigan, ahorita que lo leamos, da hasta risa lo que el pueblo de Israel estaba haciendo antes de que llegara este joven que tenía y operaba en otra dimensión. Es increíble la pérdida de tiempo. Eso mismo vemos hoy. No sé si me estoy explicando, chicos, pero este Goliat que hoy tenemos nosotros es un sistema muy parecido. David sabía a qué le tenía que pegar. Nosotros no sabemos nosotros pensamos que con que alguien se convierta, la victoria está ganada. Gracias a Dios. Y de hecho, el que la gente se convierta forma parte del propósito eterno, pero la victoria en el propósito de Dios era que Cristo lo llenara todo es los ámbitos más bajos, pero también los ámbitos más altos.
Amén. Los lugares más altos donde se encuentra el sistema operativo de este mundo y ahí pegar los golpes más duros. Pero para eso necesitamos tu asignación. ¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? La vara de tu asignación es la herramienta de guerra para derribar este sistema, para que este sistema del mundo, entonces caiga y podamos ver la vida de Cristo expresada en todo lugar, muchachos. La cabeza, que significa el lugar. Uno de los significados de cabeza es velo, imagínate. O sea, ese sistema es un velo para las personas. Mucha gente no puede ver a Cristo por el sistema del mundo que está permeando en todo lugar. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. El Señor nos está despertando, está aclarando quién es el enemigo. No estoy hablando de demonios. Por favor, no pongas ahí ni a los demonios, ni al vecino. Cuando dije hace un rato del enemigo, no supo. El enemigo no supo en la que se metió. Porque te voy a decir, el mundo no sabe, no tiene ni idea de lo que se metió cuando se le ha ocurrido levantarse y creer que va a vencer. Te voy a decir una cosa. Este mundo no va a vencer. Es cuestión de que despierten los hijos de Dios y se den cuenta lo que son y empiecen a tirar la piedra, a dar los golpes donde los deben de dar, y que se animen a salir de su monte, de su campamento, porque ahí estamos. ¿Saben qué hemos hecho? ¿Saben dónde está la iglesia? En su campamento. Y ahí en el campamento todos estamos felices. En el campamento todos estamos contentos. Hoy muchos quieren regresar y no está mal, ya rápido a la iglesia, porque no me hallo si no estoy en la iglesia. Es que si no estoy en la iglesia, esto es una tragedia, porque ya no puedo disfrutar esos momentos gloriosos. ¿De qué servía esa reunión de ejército de Israel y que estén todos ahí los soldados juntos y que estén todos ellos en armonía en su monte? ¿De qué sirve si no pueden establecer el reino de Dios en su tierra? Enfrente, y el valle está bien pequeñito, por ahí búsquelo en internet, lo van a encontrar. En el monte de enfrente están los filisteos, y ese monte también le pertenecía a Israel y le pertenece todavía. Entonces los filisteos estaban invadiendo Israel. ¿De qué sirve que yo tenga en mi monte, en mi campamento, una gran reunión de los hijos de Dios, si el monte de enfrente, que es mi tierra, sigue siendo tomada por el enemigo? ¿De qué sirve? No sirve de nada. El Señor entonces nos está despertando para poder mirar al enemigo. Este hombre era impactante, como lo es el mundo. Estoy brevemente nada más hablando de Goliat. No nos va a llevar mucho tiempo porque yo soy de los que creo que hay que saber más de Dios que del enemigo, pero hay que desenmascararlo. Es impresionante, así como el mundo es fanfarrón, así como el mundo parece que nos quiere ganar o que nos va a ganar. Apenas la semana pasada se legisló otra ley incorrecta, ya no menciono cuál es, pero lo pueden checar, otra ley incorrecta. Y ahí ellos creen que están ganando, unas minorías anticristo creen que están ganando, pero no saben contra qué enemigo, no saben contra quién se están enfrentando, porque es cuestión, abraza al que está a tu lado, de que despiertes. Es cuestión de que el Espíritu Santo te dé luz. Y mira, cuando te dé luz y te des cuenta de lo que eres, de lo que tienes, de lo que Cristo ha hecho en ti, ese enemigo se va a poner de rodillas, ese enemigo va a caer. ¿Por qué? Porque de hecho ya cayó, porque de hecho Cristo ya lo venció. Porque ese sistema, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. O sea, por eso el nombre de Goliat es exhibido. El nombre de Goliat es descubierto, porque ya está exhibido, porque ya está descubierto, porque no es, aunque trae una gran coraza donde se hace ver muy fuerte y muy duro, él está exhibido. Lo exhibió nuestro Señor Jesucristo, lo humilló. Este sistema ya cayó, aunque esté envuelto de este bronce duro.
Tenía un casco de bronce. Su coraza pesaba alrededor de 55 kilos. Fíjense, 55 es lo que yo peso. De pura coraza de bronce. Bueno, peso un poquito más. Sus polainas en las piernas también eran de bronce. La lanza que también tenía era de bronce. Y la punta de la lanza pesaba casi 7 kilos. La punta era impresionante. Pero ¿cómo se llama el enemigo? Goliat. Es un enemigo exhibido. Impresionante a los ojos. Impresionante a lo natural. Pero aquí vemos. Empezamos a mirar el evangelio. Vamos al versículo 8. Y vamos a leer del 8 al 10. Dice, y se paró este gigante, este paladín de los filisteos, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, versículo 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y aquí quiero que subrayes esta palabra. Y dice, dadme un hombre, subráyame eso, dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. Porque ¿qué es lo que dijo? Si un hombre puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo puedo más que él, ustedes serán nuestros siervos. Es la pelea, escribe el evangelio. Mira, la guerra espiritual es la guerra de un hombre. Saludos, César, hasta Tijuana, mi buen amigo. Un abrazo cariñoso. Es la guerra de un hombre. Eso fue lo que hizo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo venció. ¡Ven qué extraordinario! Y la victoria de Él, ¿qué hizo? Nos la entregó a todos nosotros. Es la batalla de un hombre. Y esta batalla, ese es el evangelio. Es que el evangelio, familia, no es meternos a todos a la guerra, a una guerra para ver si ganamos. Pon ahí, el evangelio es la buena noticia de que una guerra ya fue ganada por un hombre que nos representaba a todos y nos representa a todos y venció. ¡Qué maravilloso! Para que tú y yo podamos disfrutar esa victoria que Él ganó, es la victoria de un hombre. Pero también esto nos dice otra cosa, escribe, la iglesia tiene que caminar como uno. La iglesia tiene que operar como uno. Dios, Oscar Z dice, Dios nunca pierde, se aseguró bajo pacto eterno realizado con Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo de no perder. Por eso el reposo de Dios es Cristo. Con ese pacto eterno nos alcanzó, así es, y se aseguró de que la vida, lo creado, no perezca. Eso es maravilloso. El Padre, el Hijo y el Hijo asegurando lo creado, la vida, el principio y el fin. Es extraordinario. Es la victoria. Dile al que está a tu lado, por la victoria de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú puedes disfrutar precisamente de esa acción. Tú puedes disfrutar la conquista por la victoria de un hombre. Eso es extraordinario. Ahí lo que estaba sucediendo era lo que el evangelio nos iba a dar a nosotros como herencia, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros podemos disfrutar, que nosotros ahora podemos a través de ella conquistar y crecer en Él. La pelea de un hombre, así era esta batalla. No era una batalla, escribe en el evangelio, la batalla no es de muchos. La batalla es de uno, porque aún la iglesia pelea la batalla, la guerra está ganada, pero la batalla de lo que estoy hablando, del enemigo, Goliat, sistema del mundo, se tiene que hacer en uno. Por eso todos somos importantes como uno. Fíjense qué hermoso, todos somos importantes como uno, chicos.
porque lo que tú haces es importante, yo no lo puedo hacer. Dile al que está a tu lado, amigo, familia o tu hermano o tu hijo, mi hijo, lo que tú haces yo no lo puedo hacer. Por eso necesitas desarrollarte para que como uno, todos, como uno, en todos los ámbitos, como uno, hagamos añicos ese sistema ficticio. Escribe, el sistema del mundo es ficticio, es falso, es temporal, está exhibido y está caído. Amén. Así como un hombre venció a Goliat, dice Chanito, un hombre venció por nosotros. Un hombre venció por nosotros. Amén. Saludos, Jesús. Un hombre venció por nosotros. Así que en esa victoria, escuchen, o en esa derrota, estaba depositado el gobierno o la esclavitud. Y ahí estaba el reto. Vamos de nuevo a Goliat. ¿A quién le estaba Goliat? Ya lo he dicho en algunas ocasiones. ¿A quién le estaba Goliat aventando el reto realmente? ¿A todo el pueblo? Por eso dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Que ustedes no son siervitos de Saúl? ¿A quién le estaba aventando? Le estaba aventando el asunto a Saúl. Ahora vamos a Saúl. Escribe Saúl. Ya vimos a Goliat. Ahora vamos a Saúl. Le estaba aventando el reto a Saúl. Dice la escritura que Saúl era un hombre alto, era un hombre bien parecido, que de los hombros para arriba superaba a todos los hombres en Israel. Entonces Goliat estaba buscando al rey de Israel. A él era el que lo quería encontrar. Ahora eso está tremendo, porque aunque Israel tenía un rey en ese momento, ese rey ya no era operativo. Eso es terrible. Eso es terrible. Ese rey ya no era operativo para lo que Dios quería. Aunque estaba todavía como rey, él ya no estaba cumpliendo lo que Dios quería que él hiciera. Ya no estaba funcionando de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Dónde estaba Saúl? Dice que cuando este hombre salía y los retaba, ¿dónde estaba Saúl? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Vamos a ver el versículo 11. Y vamos a ver a Saúl y vamos a ver a David. Y lo que dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, este Saúl, que era el que realmente se debería de enfrentar a Goliat, fíjense. Ahora, ¿quién es Saúl? Escribe. Saúl es una estructura dentro de Israel. Vamos también a ver. Entonces, ¿quién es Saúl? Va de nuevo. Saúl es una estructura dentro de Israel, pero que no representa, escribe, los intereses del rey, que no camina en los intereses del rey, y que por lo mismo no tiene esa estructura, no tiene la operatividad y el alcance que el rey, o no tiene ni el entendimiento de lo que el rey, cuando digo el rey me refiero al Señor, lo que realmente el Señor quería. Es una estructura, escribe Saúl, dentro del pueblo de Dios. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena Saúl? Escribe, a religión. Saúl es el típico modelo que está allí adentro del pueblo de Dios, que está ahí metido y que no avanza, que lo único que hace es lo que estaba haciendo. Hace campamento en un monte y hace como que hace, pero no hace nada. Y que cuando se para el enemigo enfrente, esa religión es la que tiene miedo, y por eso esa religión tiene tanto miedo, fíjense, de ver al gigante enfrente. Pongan atención a esto es bien importante. Esa religión tiene tanto miedo de ver a este gigante mundo tan alto, esa estructura religiosa tiene tanto miedo de ver a este mundo aparentemente tan alto, con esos
con esa coraza de bronce que parece indestructible, que por eso esta religión está pidiendo y está clamando ya irse. Esta religión ahorita es lo que quiere ya irse, o algunos, perdón que lo diga y lo digo con respeto, ya quieren de nuevo meterse al campamento. Vámonos de nuevo a encerrarnos, porque ahí nuestro culto era lo más glorioso. Porque ahí, ¿saben qué pasó? Este tiempo fue muy bueno porque exhibió que la iglesia es una iglesia cultista. Lo más glorioso de ella lo tenemos o lo teníamos dentro de los cultos. Por eso cuando se cerraron la posibilidad de hacer cultos tradicionales, esa iglesia que se formó ahí, ese sistema, esa estructura, se quedó sin lo más importante para ellos, que es el culto. Te voy a decir, necesitamos una generación como David, que salga del campamento, eso ponlo ahí, que salga del campamento, que digan, oigan, ¿y por qué se quedan aquí? Necesitamos salir del campamento, chicos, porque el mundo está listo, está expuesto, está de rodillas, porque nosotros tenemos lo más grande y poderoso, tenemos la estructura, tenemos la inteligencia, tenemos el poder, tenemos la tecnología y tenemos los recursos que el mundo no tiene. Solo que pasa algo, nadie se atreve o muy pocos se atreven a salir del campamento. Saúl es una estructura bien establecida ahí, que está contenta allá en su monte y en su campamento, haciendo lo que sea. Porque ahorita vamos a ver, dicen que gritaban, se ponían en orden de batalla. Y miren lo que dice versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso es, esa estructura es una estructura humana. La estructura religiosa es una estructura humana que yo lo he dicho muchas veces y va otra vez, muchachos. La estructura humana religiosa no cumple, no ayuda en el propósito, porque como ve lo humano, desde la perspectiva humana, no trae soluciones. Necesitamos otra mente. Necesitamos, y si no, te invito a que veas las transmisiones de los miércoles, las últimas 2 que hemos visto de la mente de Cristo. Chicos, necesitamos operar con otra mente, porque si no, te voy a decir, voy a decir algo duro, tú puedes ser una persona que arda una pasión por el Señor bien fuerte, que tú te levantes y digas, yo no quiero ser un religioso, yo quiero salir, pero te voy a decir una cosa, el problema es que la religión, cuando una persona permanece en ese sistema, termina viendo las cosas a un tiempo, termina viendo las cosas como la ve la estructura religiosa. Hay algo aquí bien interesante, porque me voy a adelantar, dice la escritura, que los 3 hermanos mayores de David siguieron a Saúl, que David también en un principio lo siguió, pero se regresó. Eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ahorita tener toda decir, si es cierto, yo voy a romper y yo no me voy a dejar atrapar por la estructura religiosa. Pero te voy a decir una cosa, si tú no tomas decisiones de salir de ella, esa estructura te va a afectar la mente y terminarás viendo las cosas de una manera humana como la ve la religión. Y la religión siempre ve al Goliat más grande que ellos, así como este pueblo de Israel, así como este ejército humano con la estructura de Saúl. ¿Saúl qué tipifica? ¿Saben qué fue lo que Saúl, uno de los problemas de Saúl, el más grande, que Saúl no obedeció la orden de acabar totalmente con Amalek? Amalek es un tipo y figura de la carne, de lo humano. Entonces Saúl tipifica al gobierno humano dentro del pueblo de Dios. Escribe eso. Saúl entonces tipifica el gobierno humano dentro del pueblo de Dios. Pero ya viste, el gobierno humano dentro del pueblo de Dios es inoperante contra un Goliat. Le da miedo y prefiere hacer su fiesta en el monte y en su campamento
que enfrentar y liberar al pueblo y hacer lo que Dios quiere, que es extender su reino. Ese Saúl, por eso, es la estructura, ese en otras palabras, si estamos hablando del gobierno humano dentro del pueblo de Dios, pues estamos hablando, ¿saben de qué? De religión. Versículo 12, y David era hijo, ¿ya vieron? Me encanta, el 11 y el 12 está genial, vayan allá rápido, vean qué hermoso. Y oyendo Saúl, todo Israel, estas palabras del filisteo, ellos tuvieron gran miedo. Pero vean cómo inicia el versículo 12. Y David era hijo. Eso me encanta. Pon con letras grandes, David era hijo. Hace tiempo yo les decía, tenemos que recuperar nuestra identidad. ¿De qué? De hijos, de hijos, de hijos. No me importa si no me dicen pastor, no me importa si no me dicen profeta, no me importa si no me dicen apóstol, si no lo soy, no le llegará a ser. Eso no importa, lo que importa es que sea hijo. Porque esta batalla la ganan los hijos. Esta batalla, ¿sabes por qué? Porque el hijo no tiene, por ejemplo, no tiene dudas. Te voy a dar un ejemplo y ahorita que entra perfecto, no tiene dudas de la provisión. Los hijos no tienen duda de la provisión. Te voy a decir, la provisión no viene porque trabajes mucho o porque siembres mucho. ¿Sabes por qué está guardada tu provisión? Porque eres hijo. Porque eres hijo. Cuando Jesús habló con sus discípulos que estaban angustiados porque iban a comer el día de mañana, Jesús le dijo, vean las aves, vean los campos, ¿no valen ustedes más que ellos? Ustedes que son hijos de vuestro Padre, hijos de vuestro Padre. ¡Qué extraordinario! O sea, lo que te debería de dar una fortaleza y una estabilidad, te voy a decir que no es el ministerio que desarrollas y no es tampoco la empresa que está bien que la tengas y que prosperes. No es esa tu fortaleza ni tu sustento. Tu sustento es que tú seas hijo. David era hijo. Dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores, los 3 mayores de Isaí, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos, que habían ido a la guerra eran Eliab, fíjate, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David, versículo 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, vean el 15, pero David había ido y vuelto. Está interesante. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. ¡Qué decisión! Él dijo, voy a ir a ver, me voy a la guerra, voy tras Saúl. Y cuando va tras Saúl, él se da cuenta que ese sistema Saúl no es para él. Y entonces él se regresa y deja a Saúl y va a su asignación, ser pastor. De nuevo, ¿qué era Moisés? ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Qué era Moisés? Pastor. Ser pastor, humanamente hablando, pues no es la gran cosa. Un pastor que libere a un reino, un pastor como Moisés que libere a un pueblo contra la mayor potencia del mundo, y que lo enfrente con su vara de asignación. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Escribe, chicos, si queremos dejar los gritos y la pantalla de estar ahí como que hacemos guerra, porque ¿cuántos hacen guerra? Yo siempre digo, pues es bien fácil, es hasta irresponsable hacer guerra en un cuarto, hacer guerra en un lugar por 2 horas, orar. Eso es muy fácil, y pensar que después de que salgo de ahí las cosas van a cambiar porque yo guerreé. Señores, tenemos que entender que no es así. Estamos nosotros en la tierra porque los que transformamos esta tierra somos nosotros.
Por eso es importante que tú te infiltres a donde vayas, que tú te prepares, joven, termines tu carrera, tu universidad, vayas a los ámbitos donde tú tengas que ir por voluntad de Dios. Y en esos ámbitos donde no hay música cristiana, donde no hay gente cristiana que te rodea, la mayoría no son cristianos, donde la mayoría habla cosas feas o que no hablan o no son cosas que tengan que ver con Dios, en esos lugares brilles tú, en esos lugares brilles, porque eres una persona capacitada en los más altos niveles en la tierra y en los más altos niveles en el cielo, en lo espiritual. No tuvo miedo, como dice Chanito. Vean qué interesante el versículo 15. No tuvo miedo de regresar a su camino, o sea, a su asignación. Ven lo que hace el 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tuvo el valor de no seguir la misma estructura de sus hermanos mayores. ¡Wow! Eso está fuerte. Eso está fuerte. Porque muchas veces nosotros nos conservamos en lugares. Ojo, voy a decir algo, pero no lo voy a sesgar. Solo voy a decir algo como por respeto, pero no voy a sesgar lo que voy a decir. Mucha gente está en lugares que ya no debería de estar. Y está en lugares que ya no debería de estar por 20,000 asuntos. Porque es que ahí debo de estar, porque ahí está X, está mi familia, porque ahí están, porque ahí conocí, porque ahí me hablaron, y yo debo de ser fiel de que donde nací, ahí me tengo que quedar. Aquí vemos a un David, un hombre de reino, que dijo, bueno, allá va el rey y allá van mis hermanos, yo no voy para allá, yo entiendo, yo tengo que entender mi asignación y tengo que ser fiel a mi asignación. Y él fue a su asignación. Él no se quedó en un lugar en el que no estaba asignado. Te lo dejo ahí. Tenemos que empezar a ser valientes, muchachos. Tuvo el valor de no seguir la misma estructura de sus hermanos mayores. Él decidió ser obediente a la asignación. ¿Tú crees que Dios ya no le estaba hablando? Claro que le estaba hablando. Y le estaba seguro indicando no. Si tú te quedas con tus hermanos mayores y vas con Saúl, te van a afectar, te va a contaminar, te va a destruir, su estructura va a permear en ti y entonces vas a perder la dimensión de lo eterno porque allí está la victoria. Tú lo que necesitas es romper con esa estructura y tú te me entrenas ¿dónde? ¿Dónde fue entrenado David? Escribe, en el campo. En el campo. ¿Dónde fue entrenado David? En su asignación. ¿Dónde vas a practicar todo lo espiritual? Fíjense, ¿dónde practicas? ¿Dónde es el lugar para practicar todos los dones espirituales? Uy, de esto a todos los hijos de Dios que me escuchan están acostumbrados. No voy a hablar de dones espirituales, pero nomás te lo voy a dejar ahí, porque eso también estaba en mi mentalidad. ¿Dónde es donde practicamos los dones espirituales? Y todos pensamos en la iglesia. En la iglesia es donde se practica ahí la palabra de sabiduría, mientras está la alabanza, yo le doy una palabra a la hermana, le doy una palabra al hermano, le doy una palabra profética, oro por los enfermos. No, espérame, los dones, todo el equipamiento es para que tú lo uses en tu asignación. Allá. Yo estoy seguro que si una oveja se enfermaba, hasta David oraba para sanarla. Si era capaz de librar a sus ovejas del oso y del león, si era capaz de librar a sus ovejas del oso y del león, pues seguro también decía, Señor, pues sánala, mira, está así como que está cojeando, esta como que ya está así como que algo se le inflamó la pancita como algunos la tienen y voy a orar te aseguro que él practicó, ¿sabes dónde? En su asignación, ahí, esa es la tierra. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Profetizas dónde? ¿Enseñas dónde? ¿Oras dónde? ¿Hablas dónde? ¿Dónde das la palabra de sabiduría? ¿Dónde? ¿Dónde das la palabra de conocimiento? Y todo lo demás. No, tampoco te estoy diciendo que vayas y que estés con el formato evangélico y diciéndole a tu jefe ahora,
tengo una palabra profética. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Por favor, no lo hagas porque te van a correr. No estoy hablando de que hagas eso. Lo que te estoy hablando es que esa sabiduría profética, esa visión, más allá, la eches a andar en las cosas que haces en tu trabajo. Y cuando el mundo vea y diga, wow, ¿cómo sabías que esto iba a pasar? Tú les puedes decir, Dios sabe todo, todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a suceder. Y a sus hijos, a quien Él quiere, no lo muestra. ¿Se acuerdan quién contestó así? Así contestó José el soñador. Cuando le dijeron, a ver, revélanos este sueño. Revélanos este sueño. Y José dijo, espérame, Dios le revela a quien Él quiere. Porque tampoco es Dios el esclavo de nadie. Él no es el mago de la lámpara. Él no es el que yo te pido, dame tres deseos, porque yo te los estoy pidiendo que soy tu hijo. No, Él es. Tú haz bien tu trabajo y vas a tener una visión mayor que los hombres naturales. De hecho, no es para que los humilles, es para que los ayudes y que ellos vean la bondad de Dios a través de ti. Y que volteen y que digan, esa palabra que es tan importante, esa pregunta que es tan importante, ¿cómo le hiciste? Es la misma pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús, ¿cómo le hiciste? Es la misma pregunta que el mundo le pregunta a los que tienen a Jesús, a Cristo dentro, a los que tienen a Cristo. Es la misma pregunta, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Daniel y José el soñador así respondieron, así es. Así respondieron y así se responde. Es del Señor dar luz. Es del Señor mostrarnos su verdad en presente, en pasado y en futuro. Es del Señor. Y cuando la gente te pregunta cómo le hiciste, entonces le vas a decir, wow, hay un Dios poderoso, hermoso. Y entonces la gente va a decir, por eso aguantaste que te dijeran todo eso y no dijiste nada. Claro, porque tengo un espíritu inofendible. Entonces, y la gente empieza a darse cuenta que eres un infiltrado del reino de Dios, que te saliste de tu campamento, te bajaste y te fuiste al valle a enfrentar al sistema. Pero es enorme, no importa, yo voy en el nombre del Señor y con todos sus recursos. David entonces tuvo valor. Primera de Samuel 17, seguimos ahí del versículo 16 al versículo 22, seguimos leyendo. Venía pues aquel filisteo por la mañana, miren lo que hacía el filisteo, venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos? Durante 40 días. 40 escribe, tiene varios simbolismos. 40 ya sabes, puede ser prueba, 40 puede ser también llamada generación. El número 40 habla de una generación. O sea que hay una generación que se echó a perder por la estructura de Saúl. 40 días, ese Goliat salía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Y qué hacía? Humillaba al pueblo de Israel. 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora, fíjate, para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Me sacó de onda que dijera que si están buenos. Mi mamá nunca preguntaba eso, por eso pregunta si tu hermano Jorge está bueno. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel, vean el versículo 19, vean el 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Te pregunto, ¿estaban peleando? Contéstenme, por favor. Pregunta dificilísima, profundísima. ¿Estaban peleando contra los filisteos? Rápido, venga. Vamos a darle un poquito del tiempo interactivo. Dice el 19 que estaban ellos peleando en el valle contra los filisteos. ¿Estaban peleando? No. Venga. Pero ya vieron, escribe, la religión hace como que pelea, pero no pelean. No estaban peleando.
Dice, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Peleando? ¿Estaban peleando? ¿Que se pararan en orden de batalla? ¿Que estuvieran allá en su campamento? ¿Que bajaran tantito? Es que está interesante. ¿Saben por qué ninguno quería atacar? Ninguno quería atacar porque si querías atacar el otro campamento tenías que bajar una cuenca y tenías que subir, entonces el otro campamento tenía ventaja sobre ti, entonces ya no, ninguno de los dos quería atacar. Entonces cuando se ponían en orden de batalla, no es guerra, están haciendo una como que hacen guerra, pero no están haciendo guerra. Versículo 20. Entonces se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. El ejército hacía como que peleaba. El ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Escribe. Hay que entender, chicos, que el reino de Dios no se extiende con gritos. No se extiende con gritos. No se extiende con gritos. O sea, los gritos no son lo que nos van a dar a nosotros la victoria, muchachos. Orar más fuerte no nos va a dar la victoria, lo digo en verdad, y gracias a Dios por los que oran fuerte. Yo oro fuerte cuando oro, pero orar fuerte no nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria, posicionarnos en el lugar de nuestra asignación, salir de nuestro campamento. Cuando yo digo salir del campamento, no me malinterprete, no estoy diciendo salir de tu iglesia, dejarla, no. Tú eres alguien que está en el cuerpo de Cristo, amén. Por eso dije, esta batalla es de uno, nunca estamos separados, amén. Nunca estamos fuera del cuerpo. Está como esa palabra hoy, mal entendida, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este pasaje no habla de una congregación local. En mi página, el pastor Tommy Moya puso una explicación extraordinaria de eso, que no tiene que ver con congregarte localmente con una gente. El contexto, de hecho, habla de no abandones la fe, o sea, no regreses definitivamente para atrás. De eso es lo que está hablando ese pasaje. No está hablando de que no dejes de estar en reuniones. Así que nosotros, dile al que está a tu lado, ponlo ahí, nunca hemos dejado de congregarnos porque seguimos en la fe de los santos. La iglesia nunca, escríbanlo, nunca se ha dejado de congregar porque donde quiera que estamos, y ahora estamos más poderosos, mira, más entendidos, porque estuvo muy bueno que nos sacaran de nuestro campamento y nos metiera el Señor en el valle, y ahora le digamos al mundo, mira, no necesito estar como muégano con mis hermanos, estamos juntos en el Espíritu, somos más poderosos y nos hemos dado cuenta de lo poderoso que somos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos incursionando en otros terrenos que antes no queríamos hacer, nos dimos cuenta que tenemos el poder del Señor para poder vencer en cualquier ámbito donde Él nos ponga. Qué bueno, voy a decir algo. Doy gracias a Dios por aquellos que ya se desenamoraron de la reunión gloriosa y que ahora entenderán que esa reunión gloriosa sí es necesaria, es útil, pero para entrenamiento de lo que vamos a hacer allá en el valle, de cuando salimos del campamento y nos metemos a donde le vamos a pegar al sistema en la cabeza. Allá en la cabeza, no vamos a dar golpes a los pies, no le vamos a pegar a Goliat, porque eso es lo que hemos hecho. Ahí le damos cosquillas en los pies, en las costillitas, ahí le pegamos un golpecito, ahí nada más, nada más le estamos dando caricias al sistema. No, necesitamos darle golpes a la cabeza, pero para eso tenemos que desenamorarnos y hasta salir de conceptos erróneos como congregarse. El cuerpo de Cristo espiritual nunca se deja de congregar. Nunca nos congregamos como cuerpo y lo estamos haciendo todo el tiempo en todo el mundo.
somos un cuerpo en Cristo. Entonces, esta estructura religiosa falsa así hace como que pelea, hace como que sale en orden de batalla y hace como que grita en combate. Versículo 21. Entonces, ¿pero qué pasó ahí? Mientras esa estructura está ahí, ¿qué está haciendo David? Escribe, David lo que está haciendo es está siendo fiel en su asignación. David está obedeciendo a su papá, que le dice, oye, mira, lleva estos quesos, oye, mira, ve, checa cómo están tus hermanos. Parece que no está haciendo nada, pero él está siendo fiel en su asignación, escribe, y está siendo fiel como hijo. Dos cosas importantes que te quiero dejar también en este pequeño comentario o estudio. Fiel en tu asignación, si eres doctor, si eres dentista, mi buen amigo Ismael, si está conectado, ahí te necesitamos. Vamos a sacar a Ismael, mi amigo Ismael, que es dentista, lo vamos a sacar ahora, le vamos a meter ahí de monaguillo. No, eso no es lo que necesita la iglesia de Cristo o Dios. Dios no necesita sacarte de tu asignación y meterte a una iglesia. Luego decimos, vamos a entrar al ministerio, dice el pastor Gerardo Cárdenas, y en vez de meterlos al ministerio, los metes al monasterio. No es ir al monasterio a encerrarte, es que tienes que ser fiel en tu asignación. Te queremos allá como médico, te queremos allá como mecánico, te queremos allá como taxista, como conductor, como comerciante, como empresario, como vendedor, como político. Allá, ya vieron lo que nos pasa por no tener políticos correctos. Bueno, necesitamos los correctos. ¿Quién los va a formar? ¿Dónde se van a formar? Tenemos que empezar a ser como un David que no se deja religiosar la mente, que dice, no, eso es religión, yo no entro en eso, yo tengo una visión de reino, porque a Dios, lo que Dios quiere es un reino en la tierra, no una religión. Él no dejó una religión. Entonces David fue fiel, escribe, David siguió siendo fiel en su asignación y fiel como hijo. Y Saúl siguió perdiendo el tiempo con su estructura religiosa, ni peleando y ni ganando nada. O sea, Saúl perdía el tiempo, David era formado y era fiel en su asignación y como hijo. Ahora vamos, ¿cómo es que David? Y seguimos ahí. Entonces David, y aquí empezamos con otras cosas bien interesantes. Cuando David entonces se levanta de mañana, deja las ovejas con un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado su papá, llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, aunque no peleaban, ya lo dije. Versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían los hombres de Israel? Ya vieron el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia con gran temor y tenían mucho miedo. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar. Fíjense, fíjate la religión hablando, la religión reconociendo que Goliat se adelanta para provocar a Israel. ¿Ya vieron? La religión diciendo el mundo nos lleva a la delantera. Ojo, eso es muy común en la religión. Cuando tú hablas con mentes religiosas que ya están que la estructura religiosa está muy adentro, ellos lo que te dicen es lo que dije hace un rato: no podemos ganarle al mundo, el mundo nos ganó. En otras palabras, ellos van adelante de nosotros. Yo dije el otro día también acá, chicos, que esta pandemia no nos debió de haber sorprendido. Hubo algunos que no nos sorprendió, porque cuando tú escuchas lo que el Señor quiere, sabes que cosas así van a venir, y sabes que van a venir porque nosotros también
por falta de valor, no hemos tenido el valor. Por ejemplo, fíjense lo que voy a decir. Por ejemplo, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si más tiempo las iglesias, qué pasaría si más tiempo los lugares de culto no se pudieran abrir? ¿Qué pasaría? Unos ya estarían, vamos a hacer una marcha para que abran nuestros lugares. ¿Por qué? Porque piensan que si no estamos en el lugar de culto, no somos iglesia. Pero tenemos nosotros que avanzar y entender que aunque no se abrieran, fíjense lo que voy a decir, nuestros lugares de culto en todo este año que no se abrieran, nosotros seguimos siendo iglesia, seguimos extendiendo el reino, seguimos siendo efectivos, seguimos adorando a Dios, seguimos alabando a Dios con nuestra propia vida, todos los días viviéndola en su propósito. Porque de hecho, el Señor en su palabra, toda la escritura nos habla no de una religión, sino de un reino. No de una religión, sino de un reino. Entonces, si a nosotros nos quitan un elemento de nuestra religión, no pasa nada, porque al final no nos han quitado nada. Porque nosotros no fuimos, fíjate, te lo digo, yo soy pastor, no fuimos establecidos para fundar iglesias en todos lados. Fuimos establecidos ¿para qué? Para extender su reino, para ser personas que caminen en su propósito y que su propósito se establezca. Si en ese propósito se establecen más iglesias, qué bueno. Si no se establecen más iglesias, también no hay ningún problema, porque nuestra labor es formar personas de reino. Te voy a decir, personas como tú, trasladarlos de una mentalidad de campamento a una mentalidad de avance. Como aquí, esta gente con la estructura religiosa dicen, el enemigo se adelanta, pero nosotros tenemos que trasladar a los hijos de Dios para que ellos se adelanten. Y tú y yo, te voy a decir, cuando escuchamos a Dios, nos adelantamos. Lo que hoy Dios nos va a hablar, lo dije el otro día, lo que Dios nos está hablando, ya nos está diciendo, ojo, ya nos está diciendo que la iglesia o cambia, o se da cuenta que su labor más importante es afuera, porque lo que viene va a ser más radical, chicos. Tenemos que comprender qué es iglesia. La iglesia somos nosotros, no es el lugar donde nos congregamos, somos nosotros. Y si ahorita no lo entendemos, cuando venga esa otra circunstancia, entonces vamos a estar sufriendo y confundidos, pero los entendidos vamos a decir, lo sabíamos, el Señor nos lo mostró, y nosotros nos quites el lugar de reunión, nos quites el púlpito. Tenemos que dejar de ser predicadores de púlpito y también de internet, porque si un día nos apagan la luz, entonces ¿qué va a pasar? Tenemos que salir. Mira, no hay límites. Tenemos que diversificarnos, tenemos que cambiar, familia, iglesia. Tenemos que cambiar, tenemos que tener capacidad de cambio, por favor, es importantísimo. Ellos se habían acostumbrado, 40 días haciendo lo mismo. ¿Qué hacían? Veían cómo salía Goliat, él se adelantaba para provocar a Israel. Y decía este hombre, al que venciere, a ese Goliat, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? ¿Ya vieron? ¿Quién es este filisteo que incircunciso, que provoque a quiénes? ¿Al pueblo de Israel? ¿Al ejército de Saúl? ¿Ya vieron? ¿Al pueblo de Israel? ¿Quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este que no está en el pacto? ¿Que provoca a quiénes? ¿A los siervos de Saúl? ¿Al ejército de Israel? ¿Al ejército de Saúl? No, que provoca a quiénes? A los escuadrones del Dios viviente. ¿A quién se refiere David? Te voy a decir, no se refiere al ejército de Israel. David se refiere a que él sabe que los escuadrones del Dios de Israel están con nosotros. Él sabe que cuando te retan a ti, dile que está a tu lado, cuando te retan a ti, están retando a toda la estructura del reino. Cuando te atacan a ti, están atacando a toda la estructura del reino. Por eso él dice, este tipo no sabe,
gigantito no sabe que a quien está atacando es a los escuadrones del Dios viviente, y no es un cambio de identidad, no está hablando de ellos, no está hablando de los siervos de Saúl, está hablando de los recursos celestiales. Él tiene otra mente en la que está operando, y él, por la fe, porque supo tomar decisiones de no meterse en la estructura, Saúl pudo comprender que él operaba. ¿Tú crees que no se dio cuenta? Él operaba en un nivel mayor, así como ya lo dije de Abraham, que también se dio cuenta que él estaba parado en un nivel mayor. Él también se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba parado en un nivel mayor? Cuando vencía al oso, cuando vencía al león. Cuando él vencía, él sabía, caray, ¿cómo le hice para vencer a este león? Díganme, ¿quién vence a un león? Díganme, ¿quién tiene la capacidad de vencer a un oso? Él se dio cuenta. Él se dio cuenta, fíjate, él se dio cuenta de una cosa extraordinaria. Él se dio cuenta de una cosa extraordinaria. Cuando yo estaba defendiendo a mis ovejas del oso y del león, fíjate, en otras palabras, cuando yo estaba en mi asignación haciendo lo que corresponde, siempre vi a todo ese poder, a todos esos recursos, a todos esos escuadrones de Israel respaldándome y haciendo en mí lo sobrenatural. Era un muchacho acostumbrado a caminar en otra dimensión, eso escríbelo, y accedió a esa dimensión por fe. Por eso dije, el nuevo pacto son dimensiones. Ese muchacho ya practicaba una dimensión eterna. Ese muchacho ya veía cómo seguro su habilidad, seguro sus fuerzas, seguro sus características se potencializaban en algún momento, porque confiaba que no estaba solo, aunque estaba él solo allá en el monte. Imagínate, sus hermanotes grandes peleando según que ni peleaban allá en orden de batalla, y él peleando, entrenándose con un león, entrenándose con un oso, pero no entrenando sus habilidades solamente, sino entrenándose en saber quién está con él, chicos. ¿Quién está con él? Cuando él le dice a Goliat, cuando él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones? Lo que está diciendo es, no me estás provocando a mí, estás provocando a todo el ejército celestial. Miren, si eso la iglesia hoy lo tuviéramos claro, muchachos, si la iglesia de hoy entendiéramos eso, no tendríamos tantos miedos y no tendríamos tantos titubeos. Tendríamos una iglesia súper ofensiva, una iglesia adelantada, no como los otros de que dicen, es que Goliat se adelanta y nos grita. Y el pueblo, entonces, cuando David hace esta pregunta y dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo respondió las mismas palabras, le volvió a decir lo mismo, y le dijeron, pues al que venciere, el rey le va a dar su hija y riquezas y lo va a dejar exento de tributo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, fíjate, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No, él no fue a ver la batalla. Él no está en la misma pantomima de los demás. Siempre pasa. El sistema, escribe, religioso, siempre se va a molestar con un muchacho de avanzada. Y si no, no sé si lo has visto, cuando tú tomas decisiones, cuando el Señor te da una luz, cuando el Señor te da una luz mayor y rompes con la estructura en donde te encuentras, siempre los otros que están estacionados en esa estructura por años se enojan, se van a enojar, escribe, de las decisiones que tomes para romper con la religión, la gente se va a enojar y probablemente serán tus hermanos y probablemente serán tus hermanos mayores, a lo mejor hasta será el que te compartió de Cristo y que te va a decir, pero si yo te hablé de Cristo, malagradecido, todo lo tienes por mí, si yo no te hubiera hablado de Cristo. Y David en el versículo 29 dice, ¿qué he hecho yo si no más dije unas palabras? Versículo 30, y apartándose de él hacia otros, de nuevo volvió a preguntar,
Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y se las dijeron a Saúl. Y le dan a Saúl las palabras que dijo David. Y dijo, ¿y qué hizo Saúl? Saúl hizo traer a David. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me encanta, versículo 32. Fíjate, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir. Ahí está la religión. No puedes ir contra el filisteo para pelear con él. No vas a poder. ¿Por qué? Eres muchacho, eres muy joven. ¿Por qué? Porque él es un hombre de guerra. O sea, ellos son expertos. Ellos tienen a los mejores pensadores. Ellos tienen a los más ricos. Ellos tienen los recursos. Ellos tienen a los más grandes. Y tú eres un muchacho. ¿Ya viste lo que hace el sistema religioso? No puedo. No se puede. Entonces David responde a Saúl, versículo 34. Tu siervo era pastor. Te voy a explicar. Te voy a mostrar dónde me entrenó el Señor. Te voy a mostrar. No me entrenó en un monasterio. No me entrenó en una academia de guerra. No me entrenó en el ejército. Me entrenó en mi asignación. Escribe, tu asignación es tu entrenamiento también. Te voy a explicar una cosa, Saúl. Le responde David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Fíjate, yo salía tras el león, no manches. Yo veo un león y yo salgo corriendo. Y digo, pues que se lleve a la oveja. Ahí compraré otra o al rato se aparean y nacen más. Además que es una oveja, no voy a arriesgar mi vida. No sé si me explico. ¿Quién sale a pelear por una oveja? Solo aquel, escribe, que tiene una alta responsabilidad de lo que se le asignó. Solo aquel que tiene una alta responsabilidad de lo asignado es capaz de salir y de decir, ¿sabes qué? Voy por la oveja y yo voy a ¿qué? A quitársela al león, Dios santo. O sea, el león ya la tiene y ya se va con ella. Y este tremendo iba tras el león y dice, tras él, y lo hería y lo libraba y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow, leo de nuevo del 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No me importa, versículo 36, que fuera un león, que fuera un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Será como uno de ellos. O sea, así como maté al león, así como maté al oso, así voy a hacer con ese filisteo. ¿Por qué? Porque ya se había dado cuenta que de hecho matar a un león era sobrenatural. Matar a un oso era sobrenatural. Requería lo mismo para matar al filisteo y ya lo tenía. Ya se había dado cuenta que las huestes del Señor, que los escuadrones del Dios viviente lo asistían. Tremendo. Entonces, fuese león, versículo 36, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado ¿a quién? ¿A Saúl? No. ¿Ha provocado a quién? ¿Al ejército de Saúl? No. ¿Al ejército de Israel? No. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado, escribe, a todo el recurso celestial. Ha provocado no al reino de Saúl, ha provocado al reino de Dios. Quien te enfrenta provoca el reino de Dios. Pobre, por eso dije al principio, pobre Goliat, no supo en la que se metió. Porque mientras enfrentaba la estructura a Saúl, Goliat era el rey. Más que Saúl, Goliat era el rey más que Saúl. Pero cuando se enfrentó al hombre David, a ese muchacho, con los recursos ilimitados del reino en el que él se encuentra, y no es el reino de Saúl, entonces ese Goliat se hace pequeño. Ese Goliat
quedó en la nada. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, versículo 37. Añadió David, Jehová. ¿Ya vieron quién lo libró? Jehová. ¿Quién lo libró? El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso. ¿Ya vieron quién fue? No fue su habilidad. Él vio operando al Señor en el antiguo pacto. Pero ¿cómo accedió a eso? Por la fe. Porque siempre es por fe. Él vio, él dijo, oh, Jehová me ha librado de las garras del león, me ha librado de las garras del oso y también me librará de la mano de este filisteo. El mismo Dios, si lo hizo con un oso, con un león, lo hará con este filisteo. Y dijo Saúl, bueno, ve y déjame echarte la bendición. Y que ahí el Señor se apiade de ti. Que Jehová esté contigo. Tanto dices de Jehová, como dice la religión, ¿verdad? Tanto dices de Dios, tanto. Okay, pues ahora sí que ahora ve con eso, ¿no? Ve con tu Jehová. Ve con tu Jesús de Veracruz. Y entonces hace Saúl lo que hace toda religión. Escribe, toda religión hace lo mismo. Quiere vestir a los Davids. Quiere vestir a los Davids. La religión quiere vestir a los Davids con su propia estructura. Así es, tremenda fe de David. Esa fe, Oscar, chicos, muchachos, esa fe es en la que operó Abraham, esa fe fue en la que operó Isaac, en esa fe operó Jacob, en esa fe operó Moisés, en esa fe operó Josué, en esa fe operó Daniel, en esa fe operaron los profetas, en esa fe operó Elías, en esa fe operan los hijos de Dios. El justo por la fe vivirá. Chicos, el nuevo pacto, esa dimensión nuevo pacto, se opera en fe. Y todos los que operaron en fe, Oscar, y todos amigos, todos los que operan en fe, incursionan a esa realidad. David la practicaba en su asignación. Tú practica, mi hermano, mi amigo, practica la fe. Fuera de la iglesia, me refiero fuera de los templos, fuera de las paredes. Hazlo allí cuando estás atendiendo a tus clientes, a tus pacientes, si eres médico, a la gente con la que tratas, a tu patrón, a tus compañeros de trabajo, en tu oficina. Usa la fe. Pero ¿qué hace la religión? La religión quiere vestir y quiso vestir a David con sus ropas. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no sé cómo lo haces tú para andar con esto, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, nunca practiqué religión. Por eso era efectivo. Nunca practiqué religión, Por eso era efectivo, yo eso no lo practiqué. Me quieres meter en tu cuadro, quieres que hagamos guerra como tú, quieres que ayune como tú, quieres que haga todo como tú, que me comporte como tú, que me corte el pelo como tú, que me vista como tú, que hable como tú. Y si no digo aleluya, gloria a Dios, y si no digo amén, ya, y si no doy un texto bíblico, el pastor no dio un texto. Pues es que el texto, yo conozco gente que sabe textos y está errada. Bien errada, gente que sabe todos los textos y está errada. El punto no es el texto, el punto es que Él haya iluminado tu corazón para que sepas lo que esa palabra quiere decirte a ti. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Me encanta ese David. Y David echó de sí aquellas cosas, se quitó todo, tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras. ¿Ya viste? ¿Qué tomó? Sus herramientas de trabajo. Tomó su callado de pastor en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Bueno, el filisteo hasta traía ayuda, pobrecito. Y David se dio cuenta, este tipo no me va a servir ni para el arranque, no sabe con quién se está metiendo. Este tipo ni siquiera el otro que le ayuda, el otro va a correr nada más que vea cómo actúo yo con los recursos del cielo. Entonces el filisteo venía andando, acercándose a David, su escudero delante de él. Versículo 42.
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y de Iztapalapa. Ah, no, no es cierto. Bueno, sí, a lo mejor sí era de Iztapalapa. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego de nuevo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, fíjate, entonces David dijo al filisteo, ¿qué dijo? Ahí va, voy a poner una pausa ahí. ¿Qué le dijo? ¿Lo que se imaginó? ¿Lo que deseaba? Una palabra profética te voy a decir, no. David dijo, escribe, lo que vio. Esa es una característica. Esa es una característica de los hijos de Dios que operan en la realidad celestial. Como en lo celestial está consumado, David le dijo lo que vio. Mira lo que vio David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que mira la diferencia. Tú vienes con tu espada, tu lanza y jabalina. Ese es tu recurso. Ese es tu recurso. El mío es ¿quién? Mi recurso es el Señor. Eso escríbelo. Por eso los apóstoles lo entendieron y dijeron, con Cristo el Señor nos ha dado todas las cosas. Juntamente con Cristo nos dio todo. David dice, está operando en el mismo principio. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste, muchachito. No provocaste a Saúl ni a su ejército, provocaste al cielo. Y yo vengo con el cielo. Así que compáralo. Tu jabalina, tu lanza, tus 3 metros de altura, tu malla de cobre y tu casco, ¿qué le duran? ¿Qué le duran al creador del cielo y de la tierra y al que tiene los ejércitos más numerosos del universo que están conmigo? ¿Quién eres tú? No supiste ni en qué te metiste. Entonces David le está diciendo lo que vio. Jehová le dice versículo 46, te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Ya vieron? No dice, y toda la tierra sabrá que ganó David. No, señor. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Apúntame eso, porque las victorias no son para tu gloria ni para la mía. La victoria no es para que tú te hagas famoso y tengamos 20,000 likes y 20,000 y 50,000 visualizaciones y somos la iglesia más bonita de México. No es para eso, no es para eso, perdón, no lo hago en burla, lo hago en una cosa, lo hago en sinceridad, chicos. No nos promovamos nosotros, es para que toda la tierra, ¿ya viste? Él sabía el propósito del Padre. Toda la tierra, que todo sea lleno de él, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, o sea, esta nomás es una pequeña congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en sus manos. ¿Ya viste? Jehová no salva, dile que está a tu lado, no salva con los recursos humanos. No, Señor, con el Señor te voy a decir, tú tienes los recursos celestiales, porque esos son los recursos con los que Él te va a levantar, te va a dar. Ya te levantó, estás en lugares celestiales, pero me refiero que cuando se pare ese enemigo, que ya está exhibido, porque así se llama Goliat, desnudo o exhibido, tú con todo el recurso del cielo lo vencerás. Le darás un golpe contundente en la cabeza y sabrán todos los que te rodean que el Señor no salvó porque eras inteligente, y no sabrán que venció Jorge, o venció José Luis, o venció Erika, o venció Cristina, o venció Abdi, o venció Josué, o venció Chano. No sabrán que venció Pilar, sabrán que venció Jehová. No sabrán que venció Oscar.
No sabrán que venció Casa de Justicia. No, Señor. No sabrán que venció nuestro ministerio, nuestra red. No. Sabrán que hay un Dios poderoso que tiene hijos en la tierra, que creen que son hombres de reino, que no están haciendo una religión, que están estableciendo un reino, que son capaces de ver al enemigo, de pegarle en la cabeza y de decirle al enemigo: te has enfrentado con el equivocado, porque te enfrentaste contra Dios y contra todo su ejército, y yo soy su hijo. Y yo nunca he visto un rey que deje a su hijo morir por el enemigo. Si un hijo de un rey está cercado, es solo que abras los ojos para que veas que son más los que están contigo que los que están con ellos, porque eres un hijo de un rey de reyes, señor de señores. Tú mismo eres un rey, sacerdote en esta tierra. Por eso gestionas los recursos del rey, los ejércitos del rey, y el enemigo que se pare no supo con quién se metió. Por eso Goliat, pobrecito de Goliat, no supo con quién se metió. Pobrecito. Que el Señor nos dé luz. Que el Señor traiga convicción a nuestra vida para operar en esos niveles de entendimiento de los recursos eternos y dejarnos de cosas. La iglesia no es lo que tú y yo hacemos los domingos. La iglesia es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo, usando los recursos del Padre, venciendo a los Goliaths que se nos presentan en nuestro negocio, en nuestro trabajo, y que vamos venciendo para la gloria de Dios, y que la gente que nos ve se da cuenta y dará cuenta de que es Dios el que nos dio la victoria. Es Él, poderoso es el Señor. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová son las batallas, y Él lo entregará en sus manos, y Él os entregará en nuestras manos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, me encanta ese David, cuando el filisteo se levantó, mira, estaba tan grandote y traía tanta cosa que ya estaba hasta sentado. Él estaba escuchando a David. Estaba el filisteo sentado escuchando a David, porque David estaba nomás le estaba hablando de lo que David veía. Le estaba diciendo cómo iba a terminar la historia. Goliat estaba sentado. Se levanta Goliat y va hacia David, pero David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Está extraordinario. Escribe: esta iglesia de reino no es una iglesia pasiva, es una iglesia activa, es una iglesia militante, es una iglesia de avance. ¿Saben qué es lo que hace la religión? La religión espera que el enemigo ataque para ver qué hacemos, para ver si respondemos. La iglesia de reino, los hijos de reino corren hacia Goliat. ¡Ay, Dios santo! Mientras la religión te dice: aléjate de ese malvado gigante, el reino te dice: acércate, ve hacia él y lánzale la piedra a la cabeza, porque tiene que caer, para que el mundo sepa que Dios es Dios, para que sepan que hay Dios, para que sepan que el Señor es el Rey sobre toda la tierra. ¿Qué hizo David? Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es ese
joven, por favor, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Escribe, termino. El que vence es el que tiene acceso a una mente, no humana, sino a la mente de Cristo. Número 2, el que vence es el que tiene acceso a una realidad. ¿A cuál? A la realidad de Cristo. No es gobernado por lo que sus ojos naturales ven. El que vence es el que tiene el valor de salir del campamento y de incursionar en el valle a enfrentar ¿a quién? Al Goliat. ¿Para qué? Para pegarle en la cabeza y destruir desde allá, destruir desde la cabeza, desde los principados, desde los potestades, desde los niveles de gobierno y de autoridad, para que esos sean trastornados. ¿Por qué? Por el Cristo que nos habita. Es esa gente que no se deja estructurar. No te dejes estructurar. Yo te voy a decir nada más un panorama. Por aquellos de Casa de Justicia que me escuchan, y bueno, otros me están escuchando, quiero que sepas, nosotros no tenemos prisa de regresar. Y no lo vamos a reír tampoco, y quiero ser claro, y no tenemos prisa de regresar, y yo sé que algunos dirán: es que si no regresamos, pastor, nos estamos, ¿de qué va a vivir? No, Señor. Señor nos guarda. Nunca nos ha dejado. Y nosotros no vamos a regresar por necesidad. Nosotros somos iglesia. Aunque no nos tengamos que reunir, o no podamos reunirnos congregacionalmente, personalmente o físicamente, nosotros somos iglesia. Y yo voy a aprovechar, como pastor lo voy a decir, voy a aprovechar este tiempo para que estructuras religiosas se nos caigan a todos los asignados a mi vida como congregantes. Lo digo como pastor. Por aquellos, yo siempre digo así, aquellos que me consideran su pastor, quiero que sepas esto. Aun cuando digan que regresamos esta semana, nosotros no vamos a regresar. Nosotros seguiremos probando este tiempo. Nosotros seguiremos demostrando al mundo que no nos quitó nada cuando nos quitó nuestras reuniones. Al contrario, se metió con el enemigo equivocado. Porque eso ocasionó que nosotros, fíjate, no nos metamos en nuestras reuniones, pero ocasionó que nosotros nos metiéramos en todo lugar. Y vamos a regresar a nuestras reuniones, sí vamos a regresar, pero no para tener en ellas toda nuestra expectativa, nuestras gloriosas reuniones. Es que, ¿qué vamos a hacer sin ellas? No, Señor. No, Señor. Nuestras reuniones serán lo que siempre han sido en Casa de Justicia. Capacitación, capacitación, capacitación. ¿Para qué? Porque te tenemos que llevar a este pensamiento. Mi labor es trasladarte de pensamiento. Es romper la estructura religiosa donde todos disfrutamos, ¿verdad? El tiempo de campamento, gritando de guerra y gritando y parándonos en orden de guerra, y con eso creímos que la guerra se ganaba. No, Señor. Hasta que llega la gente de reino que dice: ¿por qué gritan tanto? Ya enfrenten a ese gigante. ¿Por qué gritas tanto? Ya enfréntalo. ¿Por qué lloras tanto, mi hermano, mi amigo? Ya enfrenta, camina hacia adelante. Ya no llores, levántate. ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué pides que Dios venga a ayudarte? Tú corre hacia el gigante y verás cómo Dios y sus ejércitos celestiales harán lo demás. Pero tú camina, tú rompe las líneas de batalla, tú avanza. Entonces así, vamos a ver que el mundo quiso anular a una iglesia, no supo con quién se metió.
porque lo único que ocasionó es provocar a los hijos de reino, antirreligión, a los que teníamos años queriendo romper la estructura. Yo le decía al Señor, ¿cómo le hacemos para que la gente deje de ser cultista? Yo tenía rato, ¿cómo? Yo veía que la gente encantada en el culto, bien alzando las manos, aleluya, ahí en el culto, bien cultistas. Hermoso, Señor, el culto, pero saliendo, otro tipo de personas, totalmente otro tipo. Y no quiero decir más, pero es triste. Yo decía, papá, cuando se cerraron cuando nos evitaron el congregarnos físicamente, yo dije, llegó lo bueno, porque se van a manifestar los que son de reino, los que no necesitan alzar las manos en una congregación para alabar a Dios, sino que alaban a Dios con su vida. David alabó a Dios, ¿sabes cómo? Acabando con el problemita llamado Goliat. Y el mundo, no solo él alabó a Dios, sino él provocó que esa congregación adorara a Dios y dijeran, hay Dios en Israel. Hay Dios, por supuesto, en la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay que tener valor de operar en la mente de Cristo. Hay que tener valor de acceder a esta realidad que es Cristo. Y hay que tener valor de salir del campamento. Dejemos de gritar. Y cuando vayamos, sí, porque tendremos nuestras reuniones. Y gritemos, es porque ya gritamos allá en el mundo. Pero no con gritos audibles, sino gritamos con nuestro espíritu que sale y que vence en cualquier esfera donde se encuentre. Y gritamos de victoria y ejercemos la victoria y quebramos estos sistemas anticristo que hay en el mundo. Dios es poder. Mariano Uribe, así fue como te encontré, pastor, sin congregación, así es. Así lo encontré a mi amigo, a esta familia, sin congregación. Así nos encontramos. En la calle, en una tienda, en una mirada, en un cajero, ¿verdad? Volteamos, cruzamos unas miradas y una plática y allí nos conocimos. Qué bueno que nos encontremos, no en una religión, sino en una vida. Amén. Yo sé que a lo mejor algunas cosas no las dije como las debía de decir, pero sé que el Espíritu Santo estará acomodando lo espiritual a lo espiritual. Les amo mucho. Esta fue la lección de hoy. Me pasé por unos minutos. Creo que estuvo muy larga. No la quise parar porque a mí me parece que este David operó en lo que tú tienes dentro. Operó en la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú lo tienes dentro. Él creyó. Tú igual. Cree en lo que el Señor ya te ha dado y opera en esa realidad. Poderoso es el Señor. Y pobre del gigante. ¿Ya viste? ¿Verdad que era una batalla desigual? Era una batalla desigual. Goliat no supo contra quién se puso. El mundo no sabe a quién está enfrentando. Les amo mucho, familia. Bendecidos. Disfruten la vida. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Ya no pude leer sus comentarios. Gracias, Sara Olvera, Eugenia Ortiz, Oscar, gracias. Mari Carmen Barajas, gracias. El tiempo de actuar, así es, Pili. Gracias, Pili. Ofe López, gracias. Dice, porque siempre Dios la palabra oportuna, da Dios la palabra oportuna para enfrentar lo adverso. Tenemos los recursos, somos victoriosos. Gracias a Dios. Así mismo, Gigi Paz, lo encontré por alguien más. Gracias, Gigi. Así nos encontramos, ¿verdad? Gigi Paz, así es. Qué bueno que no nos encontramos en una estructura Saúl. Y así el Señor estará uniendo a los hijos de reino. Escuchen esto. El Señor está haciendo conexiones espirituales en todo el mundo. En todo el mundo. Unirá a gente de África con gente de América. Gente de América, Norteamérica con Sudamérica.
gente de reino, porque el Señor está preparando un terreno extraordinario para que todo sea llenado de Cristo. Amén. Poderoso es el Señor. Gracias a Dios, Vero Castro. Amén. Qué fortaleza, dice Gigi, hay en su vida. Gracias, Oscar. Gracias a Dios y gracias por tus aportes, Oscar. Luego pones unos comentarios muy buenos que me ayudan y que me ayudan, me da un panorama más amplio. Te lo agradezco y agradezco a todos sus comentarios. Pues yo no lo sé todo, pero nada, o sea, soy ignorante, cada vez un poquito menos, pero sí, seguimos operando todavía con cierta ignorancia que vamos aprendiendo cada vez más y aprendemos de todos ustedes. Gracias, gracias a Dios. Así, gracias a Dios por todos ustedes y sus comentarios. Son valorados. Por eso al rato yo los leo todos y no los pude mencionar ahorita. Discúlpenme, se fue el tiempo y se nos sigue yendo y ya me voy. Les amo mucho, chicos. Estamos para edificar. Amén. Sí, Escar, gracias por el aporte y gracias por todos ustedes. Familia, les amo mucho. Un abrazo cariñoso. Recuerden, es importante lo que hacen todos los días. David no tenía al Cristo que tú tienes dentro. Así que imagínate lo que puede suceder contigo. Bendecidos.